Por gracia somos salvos por medio de la fe. Vamos a Santiago, el capítulo 2. Vamos a seguir con esta serie de mensajes sobre esta carta. Una carta muy mal entendida por muchos. Porque de hecho escuché, no hace tanto tiempo, un comentario diciendo que Jacobo, Santiago, y Pablo estaban contradiciéndose. Bueno, es porque no se presta atención a los verbos en el capítulo 2. Pero vamos a leer los primeros 13 versículos. El mes pasado tratamos los primeros 7 versículos, 8 versículos, 7 versículos. Y ahora, Dios mediante, vamos a terminar esta sección, la primera parte del capítulo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Eso es importante. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, bien hacéis. Pero si a desafiación de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no infiere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre amado, te damos gracias por estas palabras tuyas. Ahora pedimos ayuda del Espíritu Santo para entender lo que tú quieres decirnos y también poner en práctica las lecciones enseñadas por medio de estas palabras. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, con un poco de introducción y repaso de lo que vimos el mes pasado, recordar que los primeros 2 capítulos de esta carta tienen mucho que ver con el tema de la fe. La confianza en Jesús y su obra redentora para la salvación del alma. La liberación definitiva de la perdición eterna que todos los seres humanos merecemos. Dios no quiere que ninguno tenga que sufrir este castigo
que ningún ser humano tenga que pasar por la perdición eterna. Así ha dicho en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ha dicho que quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué significa la palabra todos? Cada uno sin excepción. Vais todos a tener esta definición bien memorizada, ¿verdad? Todos, cada uno sin excepción, cada ser humano. Dios no quiere que ningún ser humano tenga que pasar tiempo en el infierno, separado de Dios. Pensando en este texto, dije una vez en la iglesia en Porquerola que no es la voluntad de Dios que ningún ser humano se pierda eternamente. Una persona quería discutir conmigo sobre este tema. Yo creo que la palabra de Dios es bastante clara en este sentido. Si Dios desea una cosa, es una expresión de su voluntad. Para ti y para mí. Y como Él no quiere que ninguno perezca, sino proceda al arrepentimiento, ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para ser el sacrificio perfecto que satisfaría su justicia y haría posible la salvación del hombre pecador, todos nosotros. Vamos a Romanos el capítulo 3. Romanos el capítulo 3, el versículo 26. Romanos 3, 26. Empieza con estas palabras: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y volviendo a 1 Timoteo capítulo 2, vemos a continuación del versículo que acabamos de ver, versículo 4, leemos estas palabras: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y como si fuera poco, Dios ha enviado su Espíritu Santo al mundo con el propósito de convencer al hombre pecador de su pecado, de su necesidad de un Salvador, de que él mismo, el pecador, no puede hacer nada para merecer lo que Dios le está ofreciendo. También de la provisión perfecta que Dios ha hecho por medio de este sacrificio de Jesús, que Él mismo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a Juan 16. Versículo 7, empezamos ahí: pero yo os digo la verdad, os conviene, estas son palabras del Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Precisamente de pecado, por cuanto no creen en mí. Ahora, vamos a volver a Santiago. En el capítulo 1, tiene mucho que ver
con la puesta a prueba de la fe. De hecho, los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Así que la prueba de nuestra fe tiene un propósito, que produce en nosotros algo que nos hace falta mucho: la paciencia. Creo que muchos han escuchado esta historia antes, pero voy a repetirla. Una mujer se acercó al despacho de su pastor y consiguió poder hablar con él. Y le dijo: pastor, tengo una necesidad tremenda. Necesito más paciencia. ¿Orarías por mí? Y dije: ¿por qué? Sí, claro que sí. ¿Y por qué no empezamos ahora? Y creo que sabéis cómo empezó el pastor la oración. Padre nuestro, pido que envíes todo tipo de pruebas y tribulaciones a esta mujer. Y que no podía seguir adelante porque la mujer le interrumpió y dijo: pastor, no quiero tribulaciones, pruebas, necesito paciencia. Bueno, ¿por medio de qué conseguimos la paciencia? Por tener la paciencia puesta a prueba, ¿no? A ver si vamos a ser pacientes de verdad o no. Luego terminó el capítulo 1 con una advertencia en cuanto a la religión. Porque la religión no puede hacer nada para el hombre. Y utiliza la lengua como ejemplo. Vamos a ver los versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué significa vana? Vacía, sin valor. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y presta atención a esta última frase: y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, si el Espíritu Santo no está morando en la persona, no va a guardarse sin mancha delante del mundo. Y solamente la persona que está andando en el Espíritu lo hará. Será capaz de hacerlo. Llegando al capítulo 2 encontramos un contraste. Un contraste entre lo que la persona que profesa fe no debería estar practicando. Y utiliza la acepción, habla precisamente de la acepción de personas. La última mitad del capítulo habla de la evidencia que la verdadera fe produce, y que son las buenas obras. Es decir, el hombre que antes estaba interesado más en sí mismo se convierte en un hacedor de buenas obras a favor del prójimo. Versículos 14 a 26. Como vimos el mes pasado, esta primera sección del capítulo empieza con el mandamiento: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y también, como vimos, el verbo inicial ahí es un imperativo. Parece un subjuntivo aquí, pero como es negativo, es un imperativo, el negativo parece como un subjuntivo. No hemos de tener nuestra fe con acepción de
personas. Luego, el mandamiento o mandato, exhortación, está seguido por una descripción de cómo los hermanos que recibieron esta carta estuvieron poniendo en práctica la afección de personas y de sí mismos. Trataron al hombre rico que venía como la descripción, anillo de oro y ropa espléndida. Está dado preferencia sobre el hombre que viene con ropa sucia, andrajosa, y él está tratado de una manera más bien como menospreciada. Versículos de 2 a 4. Así que había un trato distinto entre los dos. Después de esta ilustración, como practicada por esta iglesia, encontramos una descripción del contraste que existe en el mundo espiritual entre el hombre rico y el hombre pobre. De hecho, dice que muchos son los pobres que son ricos en fe. Ricos en fe. Es más fácil para el hombre pobre poner su confianza en el Señor Jesucristo como Salvador que para el hombre rico. O dicho de otra manera, es más difícil para el hombre rico convertirse de verdad que el hombre pobre. Vamos a Lucas, el capítulo 18, porque vemos aquí un ejemplo de exactamente lo que está diciendo Jacobo. Aquí Lucas 18, versículos 24 y 25. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y pregunto, sobre todo a las mujeres, ¿habéis intentado alguna vez meter un camello por el ojo de una aguja? Para nosotros es imposible, ¿verdad? Pero para Dios nada es imposible. Y recuerdo la historia de la mujer de la clase noble de Inglaterra, que daba gracias a Dios por la letra M, porque hay un texto en Romanos donde dice en español o en inglés, not many nobles, no muchos nobles. Si hubiera quitado la M del texto en inglés, habría quedado fuera. Not any, ninguno habría podido ser salvo. Ahora, en estos 6 versículos al final veo la solución a todo este problema. Esta solución se llama la ley real. De hecho, está llamado así por el mismo Jacobo. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bueno, creo que todos sabemos, o que por lo menos hemos oído, de la regla de oro. ¿Sí o no? Sí. ¿Okay? Bueno, por si acaso alguien no lo conoce, nunca lo ha escuchado, puede decirlo de 2 maneras. ¿Okay? Dice lo siguiente: trata a los demás como querrías que se trataran a ti. Dicho de otra manera, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Okay?
Los filósofos llevan siglos debatiendo en cuanto a la fuente de esta regla de oro. De hecho, algunos sugieren que existe desde los días de Confucio en los siglos 6 y 5 a.C. En cualquier caso, el mismo Jesús lo citó en Mateo capítulo 7, del versículo 12. Mateo capítulo 7 y el versículo 12. Por si no lo sabes ya, esto está llegando casi al final del conocido Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 12 dice lo siguiente: así que todas, así que todas así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo hemos repetido en Lucas, el capítulo 6. Y el versículo 31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Notad que en el texto de Mateo terminó así: son la ley y los profetas. En otras palabras, el Antiguo Testamento. El versículo 8, como ya hemos leído, presenta esta ley real. Santiago 1:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Estas son otras palabras del mismo Señor Jesucristo. Mateo 22. Mateo 22 y el versículo 39. Hablando de los dos mandamientos, resumiéndolos, él dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. También Mateo 19, versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como si fuera poco, Marcos el capítulo 12 y el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento que estos. Termina el versículo elogiando a todos a quienes cumplan esta ley, diciendo: bien haces. Ahora, el verbo cumplir aquí significa terminar, completar, ejecutar, llevar a cabo completamente, cumplir. Esta es la definición del verbo griego teleo. Ahora, Moulton en su diccionario aplica esta última definición, llevar a cabo completamente,
al verbo encontrado aquí en Santiago 2:8, cumplir. Y lo encontramos, el verbo griego, otra vez en Romanos, el capítulo 2. Más explícito aquí, Romanos 2:27, donde habla de quien guarda perfectamente la ley. Guardar perfectamente la ley. Quien guarda completamente la ley, siendo incircunciso, pensando en el texto, Romanos 2:27, este condena al judío que tiene la letra de la ley, y estando circuncidado, quebranta la ley. Es transgresor de la ley. Es más, el verbo se encuentra en el tiempo presente activo, lo cual significa en este texto, en este contexto, estar constantemente llevando a cabo todo lo que tiene que ver con el amor al prójimo como a sí mismo. Pero por hacer acepción de personas se quebranta la ley real. Versículos 9, 10 y 11. Porque había en la congregación un número importante de personas culpables de quebrantar esta ley real por hacer precisamente acepción de personas, específicamente entre el rico y el pobre. A propósito, se puede hacer acepción de personas no solamente entre rico y pobre. Por ejemplo, yo puedo dar un trato especial o preferencial a una persona que tiene títulos y no hacerlo con una persona que no tiene títulos. ¿Y cuántos más títulos tiene? Más le elevamos. Si no tiene títulos, está considerado más bajo por su posición dentro de la sociedad. Los políticos, ellos son muy famosos en cuanto a hacer la acepción de personas, ¿verdad? Y es por lo que parece había un buen número de los líderes de la iglesia culpables también, el mismo pecado. Ahora, antes de seguir adelante, yo te voy a parar un momento. Y quiero haceros dos preguntas. No quiero escuchar ninguna respuesta vocal, en voz alta, ¿vale? Son preguntas para reflexionar. Okay, primera pregunta. ¿Cuántas leyes hay que quebrantar para ser culpable como transgresor de la ley? Segunda pregunta. ¿Cuántas veces hay que quebrantar la ley para ser culpable delante de la justicia? Por si no lo sabéis, la respuesta a ambas preguntas es la misma. Y no voy a daros la respuesta todavía. Voy a dar un ejemplo. Voy conduciendo por la carretera a 100 por hora, pero la zona está marcada en 80. La policía me para, me presenta una multa. Por lo menos si es un buen policía, no importa los argumentos que le presenten, podría decirle, pero Señor, es la primera vez en mi vida que he hecho esto. No, repito, si es un buen policía te va a multar igual. De hecho,
En el año 2009, poco después del funeral de mi primera esposa, estuve en el coche viajando desde San Luis, Missouri, de vuelta a Indiana, donde estuvieron muchos de mis familiares, con 3 personas más en el coche. Mi hija mayor, su hija menor y Paula. Esto era antes de casarnos, Paula y yo. Habíamos ido desde Indiana a San Luis porque Paula quería ver un poco más de los Estados Unidos y mi hija pensaba que necesitaba alguien más para acompañarnos, así que ella y su hija fueron con nosotros. Camino de vuelta a la casa de mi hija en Indiana. Entramos en una zona de construcción, en la carretera. Y claro, cuando entras en zonas de construcción se reduce la velocidad. Pues yo vi la reducción, levanté el pie del acelerador, así que iba reduciendo velocidad. Aún así, una policía me paró, me llevó al lado de la carretera y me multó por exceso de velocidad. Es decir, todavía no había reducido suficiente como para estar pasando por la zona de construcción. Ella no quería prestar atención a mis argumentos, ni el juez tampoco, cuando tuve que presentarme delante de él. Tuve que pagar la multa de todos modos. Así funciona la ley, la ley nuestra, o por lo menos debiera funcionar. Y así funciona la ley de Dios. Y Él es un juez perfecto. Ahora, volviendo al texto, Jacobo no anda por las ramas, va directo al grano. Quien hace acepción de personas comete pecado y queda convicto por la ley como transgresor. Y quiero subrayar 3 palabras en esta frase. Comete, queda convicto y transgresor. El verbo cometer. Hay una acepción en el diccionario del español para este verbo que encaja perfectamente dentro de este contexto. Dice lo siguiente: hacer algo que constituye un delito, falta o desacierto. Repito. Sí, por favor. Okay. Hacer algo que constituye un delito, falta o desacierto. Esto es el significado de cometer en este contexto. Ahora, la palabra convicto. Acabo de aprender algo del español. Ahora, sé que hay algunos que piensan que ya sé todo lo que hay que saber sobre el español. Puedo decir, yo puedo vivir 100 años más y todavía estaré aprendiendo eso. Pero esta palabra convicto se usa en el español solamente como adjetivo, según el diccionario. ¿Ok? Y significa lo siguiente: se usa solo como adjetivo aplicado al reo a quien se le ha probado un delito. Y subrayar lo que sea esta palabra probado. Probado un delito. Ahora,
En el texto griego se trata de un sacrificio pasivo, de un verbo que significa convencer o estar convencido. Queda convicto, convencido, no me queda escapatoria. Okay. Ahora la última palabra, transgresor. Eso tiene definición muy fácil. Uno que viola una ley. Es decir, la palabra pecado que vemos más un poco antes en el texto, y transgresor, tienen una relación muy íntima. El pecador es un transgresor de la ley de Dios. Eso es la definición. También es pecado no hacer el bien sabiendo hacerlo, o teniendo la posibilidad de hacerlo. Ahora los versículos 10 y 11 que subrayan algo que había implicado antes, que hace falta quebrantar solamente una de las leyes de Dios y solamente una vez para ser culpable delante de Dios. Y como he dicho, Él es un juez, el juez perfecto, es el único juez perfecto. Ahora, me parece que una de las leyes de Dios que son más fáciles, que es más fácil de quebrantar, es la de no dar falso testimonio. ¿Hay alguien aquí que jamás ha mentido en su vida? No. Es la primera vez. ¿Sabes? El pastor ha conocido al hermano Madison, que era pastor de la iglesia donde terminé mis estudios en el Instituto Bíblico. Él visitó una de las fábricas en la ciudad de Chattanooga una vez para hablar con los obreros y se encontró con un hombre con un trasfondo, no voy a decir cómo es su trasfondo, pero un cierto trasfondo que tenía la osadía de decirle que jamás había mentido en su vida. ¿Sabes lo que dijo el pastor Robertson? Acabas de hacerlo. Y creo que muy por detrás de esto es el último de los mandamientos, eso de la codicia, de codiciar lo que tiene el amigo, el vecino. Y la codicia se relaciona muy íntimamente con esto de hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque normalmente hacemos acepción de personas pensando recibir algo positivo a cambio después. Los versículos 12 y 13 terminan con una nota muy positiva y muy buena, porque la misericordia es lo que nos libera. Nos libera de la justicia de Dios. Así que también encontramos aquí una apelación a la misericordia. Tenemos aquí el mandato de hablar y actuar de una manera conforme al conocimiento que tenemos de que seremos juzgados de la misma manera como juzgamos a los demás. Así hablar y así hacer como los que al ser juzgados
por la ley de la libertad. Ahora, una pregunta, y no quiero respuesta, porque voy a proveer la respuesta. ¿Qué es esa ley de la libertad? De hecho, lo vimos en el capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley de la libertad. Bueno, primero, no se trata de la libertad de hacer lo que me dé la gana. Esto es libertinaje, no libertad. Pero antes de ser hecho hijo de Dios, yo vivía como esclavo a mi naturaleza pecaminosa. Pecar me era natural. Ay, como parte de esta naturaleza pecaminosa. Si hacía algo realmente bueno, era por pura casualidad. Porque hacer el bien no me era natural. Pero cuando Dios me hizo hijo suyo, Juan 1:12, puso en mí una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, una naturaleza que tenía deseos bien distintos a la vieja naturaleza. Y ahora, como hijo de Dios, tengo la libertad de elegir si voy a rendirme a los deseos de la carne, que a propósito son deseos mundanos, o si voy a seguir los deseos del nuevo hombre, el que quiere obedecer a Dios. Voy a obedecer los deseos de la carne, primera de Juan 2:16, o voy a seguir obedecer los deseos del Espíritu. Efesios 4, versículos 22 a 24. Como consecuencia de tener esta nueva naturaleza, existe dentro de mí una guerra constante. Y de hecho todos nosotros que somos hijos de Dios, estamos constantemente en guerra. Las dos naturalezas luchando la una contra la otra. Ahora, tuve el privilegio de escuchar predicar al pastor S.M. Lockridge antes de su muerte. Vino al instituto para predicar una vez y él describió esta lucha de la siguiente manera. De hecho, no mencionado. Es curioso. No hay nadie aquí, con excepción de las dos personas que tienen la piel del mismo color que la suya. Era pastor de una iglesia en San Diego, en California, que me dijo lo siguiente: yo tengo dentro de mí dos perros que están constantemente luchando. Un perro blanco y un perro negro. Quien gana la lucha es el perro que alimento mejor.
Es igual con nuestras las dos naturalezas nuestras. Si estamos constantemente dando de comer a la naturaleza vieja, la pecaminosa, es esta naturaleza la que va a ganar la batalla. Pero si estoy constantemente alimentando la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, por ejemplo, con la palabra de Dios, es esta la naturaleza que va a ganar. Ahora es natural para nosotros querer que nuestros enemigos sean juzgados, supuestamente queriendo que sea hecha justicia. Ahora, el último versículo, versículo 13, si he contado bien, consta de 19 palabras en la traducción en español. De estas 19 palabras, 3 repiten la palabra misericordia y 2 repiten la palabra juicio. ¿Qué queremos de Dios? ¿Misericordia o juicio? Queremos que el juicio de Dios caiga sobre el otro, ¿no? Y que nos quedamos libres por la misericordia de Dios. De hecho, vamos un momento. No, eso queda un poco más adelante. Dios ha sido misericordia con cada uno de nosotros que somos hijos suyos. No dándonos el castigo que merecemos, que es la muerte eterna, la eterna separación del Padre. Ahora, este mismo Dios que ha tenido misericordia de nosotros espera de sus hijos que ejerzamos la misma misericordia con los demás. Que no seamos prontos en juzgar, sino prontos en perdonar. Porque si no, hicieren misericordia, será juzgado, porque el juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y termina con estas palabras entonces. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Pablo está preguntando a quien iba a leer esta carta lo siguiente: menospreciáis las riquezas de su benignidad y el su ahí se refiere a Dios. Su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El pastor hizo alusión, por lo menos, a este texto terminamos. Hemos sido salvos gracias a la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. No importa la edad con la cual nos convertimos. Yo me convertí con 7 años. Pero Dios llevaba 7 años teniendo misericordia de mí. Estoy seguro que la noche, la tarde, cuando fui hecho hijo suyo,
no fue la primera vez que había escuchado el Evangelio. Asistía a una iglesia donde predicaba el Evangelio, donde predicaba este libro en inglés con fidelidad. También fue enseñada con fidelidad en la escuela dominical. Pero creo, por todo lo que recuerdo, que esta fue realmente la primera vez que el Espíritu Santo me reveló: mira, tú eres uno de esos que merece la eterna perdición. Y yo no quería arriesgarme esperando otra ocasión. Yo esta tarde pedí a una de las mujeres que estuvo ahí dirigiendo el estudio a los niños que me ayuden, que me enseñen un poco más personalmente. Y esta tarde me voy a hacer eso. Pero una advertencia, hablando de la paciencia de Dios, la longanimidad divina. Eso es longanimidad, no eterna animidad. Su paciencia tiene su fin. Y si no me crees, vamos al Antiguo Testamento. Uno de los versículos que vamos a leer ahora en la escuela dominical. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 14. Alguien había cruzado esta línea roja puesta por Dios y ya no le quedaba más esperanza. Dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ni Ofni, ni Finés, ni Elí podían hacer sacrificios suficientes, ofrendas suficientes para aplacar, para cambiar lo que Dios ya, la sentencia que Dios ya había dictado sobre ellos. Y si esto fuera poco, vamos a Génesis capítulo 6. El versículo 3 son otras de las palabras tristes de las Escrituras. Y dijo Jehová a Noé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Estas palabras me indican, yo no sé si estoy en lo cierto o no, pero indican que desde el día, el momento cuando Dios dijo estas palabras a Noé, los demás habitantes del mundo tenían 120 años para arrepentirse. Pasado estos 120 años, no. Ahora, yo no sé cuándo será el último día, la última oportunidad de reunión, pero está marcado. Y os ruego que no esperes teniendo la oportunidad hoy de arrepentirse. De hecho, voy a contar dos historias de dos muertes muy distintas. Y con esto termino. Primero tiene que ver con un hombre que asistía con su esposa con frecuencia a los cultos de la iglesia contemporánea.
Hay dos personas que pueden haberle descometido en alguna vez. Dos personas siempre van a cometido. No voy a mencionar su nombre, pero en un culto de domingo por la tarde, él y su esposa estuvieron presentes. Tuvimos un predicador invitado que predicaba un mensaje estupendo sobre la salvación del hombre. Y yo vi, mientras estuvimos cantando el último himno, a este hombre muy pensativo. Así que, terminado el himno, antes de salir ellos, me acerqué a él y empecé a hablar de su estado espiritual. Y terminé, como iba más o menos ignorando, terminé diciendo lo mismo que había dicho yo aquí antes. No espera para mañana lo que puedes hacer hoy. Él salió. El domingo siguiente, muy por la mañana, recibí una llamada por teléfono diciendo: mi esposo está en cuidados intensivos en urgencias de las lagunas. Me duché muy rápidamente, me vestí, fui a ir al centro de salud de urgencias en las lagunas. Él había sufrido un infarto. Nunca estuvo consciente para estar seguro yo de que me estuvo escuchando. De hecho, ahí en las lagunas no me permitieron entrar en la habitación donde él estuvo. Le trasladaron al hospital Costa del Sol. Y ahí sí, después del culto de la mañana, fui y pude hablar un poco con él, aunque él estaba inconsciente. Durante la tarde él murió. Así que yo no tengo idea de cuál era su verdadero estado espiritual delante de Dios. Pero sí esto puedo decir. Su esposa pidió abrir el ataúd allí en el hospital donde ponen los muertos, antes que yo al cementerio. Ver su cara. Tenía una cara de puro horror. Conmigo. No voy a juzgar, yo no sé cuál era su estado espiritual verdadero. Pero su cara no era nada agradable de ver. La otra era mi primera esposa. Estuvimos en el salón de la casa de mi hija pequeña, quien estuvo terminando sus estudios para ser enfermera. Estuve dando a mi esposa su tema. Y en un momento, ella levantó el brazo izquierdo, miraba arriba. Ella no había movido este brazo en no sé cuántos años. Pero miró hacia arriba con una mirada de pura paz. Llamé a mi hija, que estuvo arriba poniendo a sus hijas en la cama. Y ella bajó, y entre los dos bajamos a mi esposa del sillón donde estuvo sentada, y la pusimos acostada en el suelo de la casa. Llamó a urgencias, vinieron los bomberos, intentaron reanimarla,
Le pusieron en una ambulancia y lo llevaron al hospital, donde también intentaron reanimar. Nunca volvió en sí. Pero voy a recordar la diferencia entre estas dos caras y el resto de la vida. Si tú estás aquí y tienes ninguna duda de si tienes la vida eterna o no esperes más. No tenemos la promesa de mañana. No, de hecho, no tenemos la promesa del próximo minuto. Vamos a ver esto. Padre amado, simplemente pido que pones esta tu palabra de la utilices en nuestras vidas. Lo mejor que tú tienes, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.